8 minutos, bienvenidos a Entre Líneas aquí en Canal 7 de Jujuy. Hoy un saludo inmenso para Fabiana y también para Dorita. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado de la pantalla y compartir con nosotros estos contenidos aquí en la tele. Hoy les cuento que vamos a hablar con una persona que tiene muchísima historia para contar. Creo que toda una vuelta en tren tiene para contar. Así es, nuestro invitado del día de hoy está relacionado con el ferrocarril, ese ferrocarril tan añorado por los jujeños. Vamos ahora a compartir el saludo para quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. Para ellos, gracias, y también para nuestro diario somosjujuy.com.ar, que acompaña todos los días a Entre Líneas. Y ahora sí, el perfil de nuestro invitado. Hoy estamos con Máximo Anselmo Huánuco. Él es ferroviario, nació en Salta, pero a los 4 años llegó a la provincia de Jujuy. Estudió en la Escuela Bernardino Rivadavia de Volcán y en la Escuela Normal Superior República de Bolivia de Humahuaca. Desde muy joven se ha desempeñado como empleado de ferrocarriles argentinos en la línea General Belgrano, donde llegó a ocupar el cargo de jefe de estación. También fue docente en la Escuela número 77, en la Escuela 362, Héroes de Malvinas y en la Escuela 90 de Tres Cruces, donde se jubiló. Sí, hoy vamos a hablar con Máximo, con ese personaje que en algún momento también fue título de una revista de tirada nacional que decía el jefe más joven de una estación de ferrocarril. Vamos al corte y ya volvemos. Tarde con 12 minutos y hoy estamos acá en el living de Entre Líneas. Por primera vez, no habíamos tenido nunca de invitado un ferroviario. ¿Cómo está, Máximo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y buenas tardes a toda la audiencia de Canal 7, ¿no? Que en este momento debe estar llegando a Humahuaca, y fueron innumerables las llamadas que después que ustedes nos invitaron. Ah, sí, pero sí. Qué bueno, cuánta alegría. Ahora, Máximo, ¿qué es el ferrocarril para un hombre que ya está jubilado? Si lo ve para atrás en el tiempo, ¿cómo ve esas vías del ferrocarril? Bueno, yo creo que el ferrocarril es una historia de vida, un sentimiento tan grande para aquel que ha trabajado anteriormente. Y después de haberse perdido, digamos así, el ferrocarril, uno añora esos tiempos donde realmente unía a los pueblos. ¿No? ¿Y cómo eran esos tiempos, Máximo? ¿Cómo era la vida del ferrocarril? ¿Cómo era despertar e ir a trabajar al ferrocarril? Bueno, yo me inicié muy joven, muy chico en el ferrocarril. Mi papá era ferroviario y yo llegué a los 4 años a Humahuaca. Él vino trasladado de Salta, de la zona de Rosario de Lerma. Y me crié prácticamente entre las vías porque teníamos una casita que nos daba el ferrocarril en las mismas instalaciones. Y bueno, yo frecuentaba todo el día casi después de volver de la escuela, de salir y aprender todas las cosas del ferrocarril. También nos sirvió para ir conociendo gente, para ver cómo el pueblo se iba desarrollando a medida de que la gente iba llegando a Humahuaca y conocer también un lugar de esparcimiento, digamos así, porque llegaba un tren pasajero y todo el mundo a la estación. Y nos conocíamos todos, éramos 5.000, 6.000 habitantes, ¿no? De esa forma uno fue creciendo entre ferroviarios. Máximo, el primer recuerdo que te venga a la memoria de cuando eras pequeño, de las vías, del ferrocarril, de la máquina. Y la travesura de nosotros de subirnos a los vagones y sacar leña para hacer fuego porque hacía mucho frío, y bueno, y por ahí no había muchos policías, pero nos corrían porque había que subir y bajar, ¿no? Aparte era peligroso, obviamente. Sí, y aparte de eso, después la forma en que la gente, los empleados trabajaban, los de vía y obras con su zorrita, el auxiliar con el peligro que tenía de alcanzar una vía libre cuando llegaba un tren que se enganchaba un aro de esa vía que era un pedazo de hierro, ¿no? Claro. Y también después de reírnos cuando pasaba el tren expreso.
¿no? El tren expreso pasaba y la gente, algunos muchachotes, se paraban al lado de una pileta y con un palito le volteaban los sombreros. Y pero eso también travesura de chicos. Y sí, todos eran jóvenes, chicos, no había otro tipo de maldades, digamos así. Era tan sano todo que nos conocíamos todos. ¿Y cuál es ese sonido que te queda de la vieja estación? El encastrar los vagones, el pitar de la sirena del tren, la máquina, el ruido, el frenar en las vías. ¿Cuál es el sonido que, si en este momento lo escuchás, te vuelve a la memoria esa época? Y lo que más es el retumbar del tren cuando pasaba, ¿no es cierto? A veces con 40 vagones, 30 vagones, se siente y el silbido de la locomotora, ¿no? Primero cuando eran a petróleo, las máquinas negras que nosotros decíamos, y luego, después las diésel, los motores, el coche motor que llegaba los días domingos, venían turistas y bueno, y nosotros nos hacíamos la fiesta porque nos daban de todo. Era disfrutar. Sí, más que nada disfrutar sanamente y bueno, ahí fuimos nosotros conociendo realmente muchas personas que llegaban y a la vez también ir conociendo el manejo del ferrocarril. Máximo, llegaste a los 4 años y tu papá era ferroviario. Sí. Pero formalmente, ¿cuándo comenzás a trabajar para Ferrocarriles? ¿Cuándo es tu primer sueldo? ¿Cuándo ya figurabas en la nómina? A los 18 años y un día. ¿Así? A lo mejor es distinto, ¿no es cierto?, la forma en que yo me crié con mi papá, porque mi mami se separaron, y en la estación tenía un tío que también era ferroviario. Y por ahí esas cosas de la vida, mi papá no quería que yo entre al ferrocarril, pero mi tío me hace entrar porque él en ese momento era el jefe de estación. Y como ya me conocía de que yo manejaba todo el sistema de atención al público, los trenes, las maniobras y todo, me dice, mira, Máximo, ¿querés trabajar? Y sí, y bueno, a los 18 años y un día entré a ser ferroviario. ¿Y qué trabajo hacías? ¿Cuál fue tu primer trabajo? El primer trabajo era de auxiliar, de atender los trenes, vender boletos, ayudarle a los cambistas en maniobra, ver a la gente de las encomiendas, las cargas que llegaban, porque era innumerable, ¿no? El manejo del tren era grandioso. Ajá. ¿Y tu papá qué quería que hagas? Porque no quería que trabajes en el ferrocarril. Mi papá ya un poco, él estaba en otra cosa, ya quería irse a trabajar a la municipalidad. Ajá. Entonces yo entré a trabajar y después al poco tiempo él renunció al ferrocarril e ingresó en la municipalidad como contador municipal. Y yo me quedé a trabajar 3 meses, 4 meses más o menos, pensando en seguir. Y inesperadamente a los 7 meses de trabajo llega la supervisión de Salta, porque de ahí se manejaba todo el ferrocarril, y me notifican de que me tenía que hacer cargo de la estación. ¿Cuántos años? Y tenía, ¿cuánto? 19 años. Y por un problema de la detención de los jefes de estación, ¿no? Había un problema de traslado de mercadería en vagones ilegales, un tremendo problema que se armó con ¿Ilegal, la frontera. en la policía, directamente? Con Gendarmería. Ah, y bueno, Gendarmería me notifica, me llevan a la estación del ferrocarril y yo me tenía que hacer cargo de la estación. Y yo le comenté al supervisor de que no me podía hacer porque habían auxiliares que eran de mucha antigüedad, ¿no? Y saltaron todo eso y me obligaron a que sí o sí me quede a cargo de la estación. Y ahí estuve trabajando por mucho tiempo hasta el año 82, hasta el 80, que me trasladan a La Quiaca. Y me quiero detener acá, Máximo. Vemos ahí ese artículo que salió y esa foto. ¿Te acordás de cuando te tomaron esa foto? Sí, ahora sí, pero en el momento yo lo tomé como que venía un periodista, un fotógrafo, me sacaba y conversaba un ratito y se fue. Ajá. ¿No? Y después, al tiempo, me hicieron llegar a la revista Gente, donde yo era el jefe más joven del país. Donde salió ese artículo. Sí. ¿Y qué pasó después de que tuviste ese artículo en la revista? Y bueno, primero que recibí muchos, primeras reprimendas del ferrocarril, ¿no? Porque... Ah, ¿sí? Sí, porque yo ya avisoraba de que algo iba a pasar porque ya los trenes cada vez más rotos, no había mantenimiento, los gremios ya
apretaban mucho y a veces los trenes no llegaban a destino porque cumplían un cierto lapso, un cierto horario para llegar, supongamos las 8 horas que trabajaban los maquinistas, y si no había llegado a destino por cualquier desperfecto, cualquier problema, el tren quedaba a mitad y había que buscar un medio de movilidad de mandar a otros maquinistas. ¿Y vos habías contado eso en el artículo? Y sí, pero no lo publicaron. ¿No? Y bueno, pero y todas esas cosas ya venía el ferrocarril un poco en decadencia, digamos así, ¿no? Y bueno, después ya cuando estuve en La Quiaca también me encargué de trabajar en el tráfico internacional, o sea, fui un montón de veces a La Paz, a hacer conciliaciones de vagones, de máquinas que entran y salen del país, y bueno, toda la rutina de que es un tráfico internacional. Pero hubo toda una historia detrás de este artículo del que estábamos hablando, que nos quedamos en que cómo había repercutido eso en tu vida de ferroviario. Y bueno, eso me cargaba un poco más de responsabilidad. Yo dejé un tiempo de estudiar, ¿no es cierto? Había iniciado el profesorado en el 75, 76 y dejé hasta el 80 donde me recibo de profesor para enseñanza primaria. Porque ya me insumía mucho trabajo, mucho tiempo. La estación estaba dotada de 60 maquinistas y foguistas que eran en ese tiempo. ¿Y dependían todos de vos? Sí, tenían 40 guardas. Tenía más o menos 25 personas que trabajaban en la estación como cambistas, encargados de encomienda, de carga, y también dependía de nosotros un poco el coordinar las acciones del depósito de locomotoras, porque ahí se arreglaban las máquinas, se cargaba de combustible y era muchísima la gente que trabajaba en ese tiempo. ¿Y por qué pensás, Máximo, que te dieron el rango a vos de jefe? Y como decías hace un ratito, y no otra gente que tenía tantos años. Y hasta ahora yo no sé qué es lo que puede haber pasado, pero habían 2 auxiliares que ya tenían como 15, 20 años de servicio y no se quisieron hacer cargo de la estación. Entonces, lo único que quedaba yo era el tercero y bueno, y adentro. Máximo, ¿y cómo era un día como jefe del ferrocarril? Un día, ¿A qué hora iniciaba tu día? A las 6 de la mañana. Porque esa hora es el cambio de turno, que se trabajaban las 8 horas de noche, todo el día, las 24 horas. A las 6 hasta las 14, 14:22 y de 22 a 6 de la mañana. Entonces a las 6 se hacía ya el cambio de turno y empezaba a trabajar porque ya llegaban los trenes, el internacional, los cochemotores y todo. Entonces, como no teníamos secretario, el jefe tenía que hacer todo el trabajo, ¿no es cierto?, de control, tanto contable como el mantenimiento del servicio. ¿Arrancaba tu día a las 6? Y sí. ¿Y después? Y al mediodía un almuerzo breve hasta las 2, 3 de la tarde y volver de nuevo hasta las 8, 9, 10 de la noche. O sea, todo te insumía casi el día completo. Y sí, porque uno que era joven y segundo que había gente que ya tenían 40, 50 años, con 20, 25 años de servicio y normalmente ellos estaban en la estación porque no había otro lugar a donde ir. Entonces en ese tipo de tareas había que estar supervisando, viendo que habían problemas. A veces iban a buscar un maquinista, por ejemplo, no lo encontraban, había que hacer un acta porque ya estaba en una falta y buscar otro y notificar y todo tenía su plazo. ¿Y en qué momento decidís empezar a estudiar? Yo como ya había aprobado el primer año del profesorado, después digo, me doy tiempo y hablo con el jefe y me dicen, sí, a partir de las 18 puedes estudiar hasta las 22, 23 y al otro día, normalmente a las 6 de la mañana. Y en el año 80 me dedico al segundo año del profesorado, y en el mismo año hago las prácticas de ensayo y la residencia en ese año y me recibo. Pero no ingreso todavía y sigo en el ferrocarril porque me he ido a La Quiaca. ¿Y cuándo empezás tu vida como docente? Y cuando vuelvo de La Quiaca, en el año 82, otro ferroviario, un maquinista, tenía la señora que era una directora de la escuela 77. Y vuelvo yo de La Quiaca y entonces Celaya me dice, che, Máximo, ¿querés ir a trabajar a la escuela? Me dice, ¿qué estás allá en La Quiaca? Me dice, y si hubiera cargo me vuelvo. Mira, yo te voy a avisar. Y un día de carnaval era. El sábado de carnaval, el domingo me encuentro ahí ¿En el carnaval y me dice, Máximo, dice mi señora que mañana vayas a la escuela. Y así por el martes. Estaba medio complicado. Y bueno, voy y me dice, mira, Máximo, tengo un cargo de maestro de grado y a la tarde uno de educación física, porque en esos años no habían profesores de educación física. Y bueno, y le digo, deme que piense y que pregunte a ver cómo hago.
No, me dice, mira, o te quedas o le ofrezco otro, porque ya el miércoles hay clase. Y bueno, y me quedé. Pedí licencia unos 15 días en el ferrocarril y a los 30 días presenté mi renuncia. Y me quedé en Humahuaca. Y después de eso, que ya me ubiqué en la docencia, el año siguiente también ingreso en la municipalidad a trabajar. A la mañana en la MUNI y a la tarde en la escuela. Para Máximo, siendo docente o siendo municipal, ¿no extrañaba el ferrocarril? Se extraña, pero el ámbito donde uno se desarrolla en la escuela, con los chicos y con los padres, uno se siente feliz. O sea que era tu vocación ser docente. Y sí, y en la MUNI lo mismo, o sea, estaba en una parte donde se cobra y en la tesorería, en la contaduría, siempre he estado yo ahí, y un flujo de gente permanente donde uno no me hicieron recordar tanto. Extrañar tanto tu ferrocarril. Claro. Y allí hice mi vida, después seguí de tesorero, de contador, de secretario de Cultura, manejé todos los festivales que tenía Humahuaca, tratamos de trabajar en los medios de comunicación con las antenas parabólicas nuevas para Humahuaca, con una radio que hasta ahora sigue la FM municipal. También lo creamos junto con Jerónimo Cruz, con Marcos Medina, con todos ellos, y después trabajamos con el tema del gas. Con el Pero me quedo, ¿sabe con qué? Me quedo con el hombre del ferrocarril. Él que fue título de revista, ese joven impetuoso que arrancaba su vida laboral y que lo hacía con las vías del ferrocarril, con una historia increíble. ¿Cuántos trenes pasaban en ese momento por la estación de Humahuaca? Diariamente teníamos los pasajeros de ida y vuelta, o sea, de La Quiaca, Jujuy, Jujuy, La Quiaca, pasajeros. Y cargas 2 o 3, y no había más. Salvo que a veces por ahí un tren especial que salía de Tres Cruces por el tema del Aguilar, la minería. Y después, los domingos, un coche motor, que era el turístico, ¿no? Que así mucho tiempo ha funcionado y andaba bien. Pero lo peor que me tocado vivir en el ferrocarril, y eso me ha dolido siempre, ha sido de que por la ley de prescindibilidad, 54 empleados del ferrocarril los tuve que notificar yo para que dejaran su trabajo. ¿Y cómo se asume eso a tan corta edad, Máximo? Y bueno, uno por ahí no se da cuenta, ¿no es cierto?, de que uno hace caso a las órdenes que vienen porque había que hacerlas. Pero no veíamos detrás la familia, no veíamos qué es lo que iba a ocurrir. Mucha gente quedó afuera, muchos empleados con 40, 50 años de edad y a dónde trabajar. Eso no lo medía yo en ese momento. Ahora sí me doy cuenta de que ha sido momentos difíciles que yo he superado, no sé cómo, pero lo que sí nos dolía es decir, queda prescindible y por 12 meses vas a cobrar tu sueldo nada más y el resto ¿qué haces? Eso fue lo peor que me pudo pasar en el ferrocarril. ¿Eso en qué año pasó, Máximo? Y en el 82, 83, más o menos. O sea, pero más allá, te había tocado estar en el momento y lugar que quizás no hubieras querido estar jamás, pero lo mismo se los iban a notificar. Claro, sí, ya venía el ferrocarril dejando gente. Entonces, es lo peor. Después, bueno. ¿Y la historia más bonita que hayas vivido? Entre las vías. Y viendo aquí la pantalla, aprender a manejar una máquina locomotora, ¿no? Yo después cuando viajaba los días lunes a la madrugada ya a La Quiaca, siempre me iba en un tren carguero para estar a las 7 de la mañana, 8 en La Quiaca, que llegaba el tren a las 5 de la mañana. Y por ahí los maquinistas me decían, che, vení a manejar, y uno aprender y ver el peligro que tiene también la gente que maneja, ¿no? Los burros que se cruzan, las vacas que uno aprieta y que no hay que frenar porque pasa por encima. Exacto, pasa permanentemente, las ovejas y demás. Sí. Máximo, y como docente, ¿en algún momento tus alumnos te preguntaban sobre el tren o vos les contabas voluntariamente sobre esa historia del tren? Por ahí en algunos momentos, ¿no es cierto?, de estudios sociales, digamos así, donde vemos los medios de comunicación y de transporte, un poco resaltarlo, pero no específicamente. Lo que sí, hace como 4 años más o menos atrás, en la escuela 442 hicieron una investigación del ferrocarril y me llevaron a disertar con los chiquitos, a contarles, ¿no es cierto?, la vida del ferroviario. Y bueno, ahí iba recordando tantas cosas que nos pasaron y los chicos hicieron un trabajo en Feria de Ciencias, ¿no? Y armaron
una pequeña estación, conocieron el alfabeto Morse y después escribían ellos su cartita en el alfabeto Morse. ¿Y por qué el alfabeto Morse? ¿Por qué tan vinculado con el ferrocarril? Y porque era el único medio de comunicación, que si usted recorre algunas partes de las vías del ferrocarril, están los postes que eran los rieles con una cruceta donde iban dos cables de cobre, ¿no es cierto?, conectados a un telégrafo. Y con el alfabeto Morse no se manejaban hasta Salta. Se recibían radiogramas, se pasaban todo tipo de comunicación. Que hay todavía algunos lugares en el norte donde permanecen, ¿no?, los postes de rieles. Sí, los rieles sí todavía, en algunos lugares. Característico con el hornerito ahí, con su hornito, y bueno, eso nos hacía acordar que por ahí pasó el ferrocarril. Y después el sistema de seguridad que tenían en cada estación con el sistema de las vías libres, que teníamos un bloque donde entraba ese palo que decíamos nosotros, que era un hierro, y que de la estación anterior nos pedían que le demos corriente para que puedan sacar esa vía libre y el tren salga y llegue a Humahuaca a destino. Y de ahí nosotros sacábamos lo mismo y así iba, mientras no haya un tren del otro lado no se podía emitir la vía libre, ¿no? Cosas que fueron aprendiendo. También teníamos los teléfonos móviles, que el tren, por ejemplo, salía y se echaba a perder medio camino y había que sacar el teléfono móvil, colgarlo del alambre y llamar por teléfono pidiendo el auxilio. Mirá vos, toda la historia de un ferroviario vinculada también hasta con la manera de comunicación de la época. Sí. Después también lo tradicional que había en ese entonces, el traslado del personal de vía y obras para ir a arreglar la vía cuando se cortaba, cuando un tren se descarrilaba, la zorra bomba, todo subido ahí haciendo fuerza para llegar, porque no había otra forma. Pero es un dibujo muy particular, ¿no? El de la zorra con la gente y las palancas dando fuerza para poder movilizarse. Máximo, un saludo de quienes te conocen. Y bueno, no, vamos a verlo, vamos a compartir. ¿Qué decirle a una persona tan especial como papá? Gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por cada uno de nosotros. Te felicitamos por todos los logros que has obtenido en tu vida. Gracias por enseñarnos cada día y no olvidar tu vocación de docente. Y también agradecerte por ser partícipe de la locura más grande y bonita que tenemos en las familias, que es el pesebre. Gracias, papá. Gracias por tu amor incondicional a cada uno de nosotros y en especial a los pequeños de la casa. Te queremos mucho, papá. Te deseo un feliz Día del Padre. Que le pases bonito. Bueno, mi hija Fanny, que como ella decía, es el sostén, ¿no es cierto?, de año tras año trabajar con el pesebre. Tenés un pesebre también. Y el pesebre San Francisco de Asís, los marineritas. ¿En dónde? En Humahuaca. En Humahuaca. Ya vinimos varias veces a la catedral, el 6 de enero, el 5 de enero, cuando se hace el encuentro de pesebre. El año que pasó llegaron a 380 chicos. ¡Oh, increíble! Ahí vemos las imágenes. Tradicionalmente nosotros salimos el 25 de diciembre y terminamos el 6 de enero, ¿no? Uy, bueno, lo vamos a agendar. Ya de que estamos, le invitamos a que Canal 7 por una vez vaya a Humahuaca y nos visiten el pesebre para nosotros. Pero van siempre, ¿no? No, nuestros compañeros van nada más, pero permanentemente. Queremos recibirlos, queremos atenderlos a ustedes porque muchas cosas nos han hecho, han publicado, ¿no es cierto? Y es una retribución que nosotros tenemos. Sí. Hoy vivimos prácticamente para atender a los chicos del pesebre, a las madres. Sumando todos, llegan casi 450, 500 personas cada 25 de diciembre. Máximo, gracias por venir el día de hoy. Un hombre que ha hecho muchísimas cosas en su vida, como ferroviario, como docente y también esta familia que ha creado un pesebre. Gracias por estar acá. Bueno, yo quisiera un minutito para agradecerle a las escuelas 77, a la 362, a los maestros, a la 90 de Tres Cruces, que han sido incondicionales para mí. Me han enseñado mucho, he sido director en algunas de esas escuelas y también saludar a todos en Humahuaca que
que de una forma u otra nosotros siempre estamos a disposición de la gente. Claro que y agradecerles a ustedes para hacerlos conocer y, por supuesto, no olvidarme de invitarlos nuevamente a que vayan a Humahuaca, y no solamente en el pesebre, sino en Carnaval también los recibimos allá. Bueno, pero vamos a necesitar muchos programas, Máximo. Uno para hablar del docente, uno para hablar del pesebre, pero de todas maneras, gracias por venir y contarnos esas cosas tan lindas, esas vivencias tan lindas de los jujeños. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y te anticipo que yo te sigo todas las tardes. Hermosos programas. ¡Qué lindo! Y uno va aprendiendo. Exactamente. Y sigo aprendiendo. Es nuestra idea. Ya tengo 67 años y no dejo de aprender. Claro que sí, es lo más bonito, ¿no? Felicitarlo a todos ustedes, a los camarógrafos, todo, porque gracias a esto, Humahuaca va creciendo. Y para ellos tenemos que seguir trabajando. Gracias, Claudia. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana con una nueva historia aquí en Entre Líneas.